Imágenes sumamente fuertes las que nos llegan en los últimos días desde Estados Unidos. El epicentro, Los Ángeles. Vean ustedes cómo han quedado estos vehículos completamente en llamas. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Lo que sucede es que Donald Trump ha intensificado su ofensiva migratoria y esto ha provocado manifestaciones y enfrentamientos entre migrantes, manifestantes y la policía. Muchas banderas latinas se han visto, principalmente estas imágenes como estas personas que van ondeando la bandera mexicana. Y es que particularmente esta zona tiene una alta carga de ciudadanos latinos. Ven ustedes cómo están atacando las unidades policiales. Y esta situación ha hecho que el gobierno federal envíe fuerzas y efectivos de la Guardia Nacional y sumado a ello, marines que son efectivos de infantería de la Marina y ha autorizado que estas personas permanezcan en la zona para restablecer la ley y el orden. Eso que ha dicho Donald Trump. Una situación que no ha hecho más que seguir escalando y escalando, que además ha derivado en esto. Estos son actos de vandalismo. 2 tiendas. Esta es la tienda de Apple y vamos a ver también la tienda de Adidas completamente vandalizadas. Personas que han ingresado a robarse las cosas. Esto ya no tiene nada que ver con una protesta que lo que estaba buscando era que los agentes del ICE, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, redujeran un poco la fuerza con la que vienen atacando, con la que vienen deteniendo a inmigrantes. Y esa fue una promesa, de hecho, de Donald Trump durante la campaña. Retirar a los migrantes indocumentados, los llamó delincuentes, de delincuentes para abajo. Pero dicho sea de paso, lo que se ha visto, sobre todo en las últimas semanas, es la detención de todo aquel que tiene un aspecto físico latino, personas que son residentes, personas que han nacido en Estados Unidos, que tienen la ciudadanía y que simplemente por tener rasgos latinos son detenidos por estos agentes. Incluso una turista chilena fue detenida con su hija, una menor de 12 años, porque simplemente ella no llevó el pasaporte. Turistas detenidos. Es la situación que se está viviendo en Estados Unidos. Esa es la tienda de Adidas en Los Ángeles, completamente vandalizada. Y esa situación ha generado que las protestas también se expandan por otros estados, principalmente en New York también, donde algunos ingresaron incluso a la Torre Trump. A ver, y estas son imágenes de Nueva York. Como les decíamos, las protestas se han ido expandiendo por otros estados y aquí también la situación derivó en algunas manifestaciones. Lo cierto es que las protestas que iniciaron con un único objetivo, que se reduzca la fuerza con la que ICE viene actuando, ya han derivado en otros hechos como el que estábamos viendo, actos vandálicos, delincuenciales, lo que le da además más fuerza a Donald Trump y a sus allegados de seguir con estas acusaciones y señalamientos de que los latinos actúan de determinada manera, de que son delincuentes, terroristas y todos los adjetivos que él y compañía suelen utilizar.
es la situación que se está viviendo en Estados Unidos. Vamos a analizar esto y más adelante también vamos a ver lo que está pasando en Colombia, en nuestra región. Esta noche nos acompaña Berit Knudsen, internacionalista. Gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias, Tatiana. A ver, estas protestas que estamos viviendo en los últimos días inician a raíz de redadas antimigratorias que comienzan a cobrar mucha más fuerza, sobre todo en centros de trabajo y en cortes de inmigración, que entiendo era poco común verlo. Bueno, digamos que el detonante ha sido eso. Estados Unidos está sumamente polarizado. Esta polarización la hemos visto durante toda la campaña electoral y muchos analistas decían que esto parecía que estaban casi al borde de una guerra civil en los enfrentamientos entre demócratas y republicanos, ¿no? Tengamos en cuenta que California es un estado demócrata, ¿no? Entonces, en este entorno se están dando todas esas situaciones. Donald Trump, como bien lo has mencionado, o sea, dentro de sus promesas de campaña estaba ir en contra de la inmigración ilegal. Ajá. Incluso hoy día algunos republicanos están cuestionando los métodos. No es que estén en contra de ir en contra de esta inmigración ilegal, sino la forma como se está haciendo. Pero lo que vemos aquí ya va bastante más allá de una protesta. Esto no son protestas, esto ya se llama vandalismo. Lo que están haciendo, están saqueando estas tiendas, entonces esto está cruzando un límite. Entonces, como comentábamos antes de comenzar la entrevista, esto tiene un antecedente, porque Donald Trump ya se ha enfrentado a esto en el año 2020. Recordemos que durante la campaña electoral de 2020, en la que sale elegido finalmente Joe Biden, hay toda esta corriente de Black Lives Matter, ¿no? A raíz del asesinato de una persona, de un joven negro, en manos de un policía. Entonces, esto fue de alguna manera como el detonante, ¿no?, para todo un movimiento más grande que abarcó los 50 estados de los Estados Unidos y los Estados Unidos estaba descontrolado. Entonces, con este antecedente, yo me imagino que además esto es un poco la cereza sobre el helado para Donald Trump, que tiene miles de frentes en los cuales tiene que actuar, ¿no? Si quería titulares, bueno, le sobran titulares, eso es algo que no le falta. Entonces, dentro de esta situación, ¿cuál es el gran peligro? Recordemos, quiero retroceder un poco en el tiempo, porque esto fue como una ola que no solo abarcó los Estados Unidos, sino que comienza en 2019 en Argentina, con movilizaciones en la época de Macri, y termina con la presidencia de Fernández, que era de izquierda. ¿Ya? Luego tenemos Chile, claro, que por el incremento de 4% de los pasajes terminaron en la época de Piñera con una constituyente. Luego viene Ecuador, también era un presidente que, a pesar de que originalmente era del partido de Correa, tiene un gobierno de derecha. Y por una cuestión tributaria también hay movimientos en todo Ecuador. Luego tenemos el Perú con la destitución de Vizcarra, que se utiliza como excusa, y tenemos todos estos movimientos famosos que ya no vamos a repetir. Y esto luego viene en Estados Unidos. Ya. Entonces, estamos viendo que la constante es que se busca alguna excusa de tipo político, y sabemos que en los Estados Unidos hay movimientos de todo tipo. Hablar del movimiento woke es como tratar de englobar lo que está fragmentado en diferentes movimientos, y sí, es cierto, porque en este momento no lo hemos visto acá, estamos viendo banderas de México, sí, pero en algunos de estos videos tú veías banderas con la hoz y el martillo. Sí, también es verdad. Entonces, el gran peligro es que el Partido Demócrata... Banderas nazis también, sí, ¿no? Sí. Entonces el Partido Demócrata está teniendo una tendencia cada vez más de izquierda, ya no solo los movimientos woke, sino que van
hacia otro sentido. Entonces, para ti, ¿qué está buscando hoy Donald Trump? ¿Por qué intensifica esta fuerza? El gran problema aquí, o sea, y que se está incrementándose, y como que Donald Trump quisiera frenar esta situación, es el otro enfrentamiento que hay con el gobernador de Los Ángeles, porque el gobernador no quiso sacar a la Guardia Nacional y quien debe dar esa autorización en primera instancia es él, ¿no? el gobernador. Es usual. Y como no quiso dar esa orden, la orden la ha dado Trump. Claro. Y me parece que por la gravedad de los enfrentamientos, o sea, esta orden pudo haberla dado, hubieran podido conversar, pero no conversan. Entonces te das cuenta que eso es el segundo ingrediente de este fuerte y enfrentamiento. eso, además, exacto, ha derivado en un fuerte enfrentamiento político entre ambos. Él ahora dice que lo va a denunciar al gobierno federal, pero ¿tú crees que esta es una crisis creada por Donald Trump, como sostiene, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles? No, definitivamente esto no. O sea, acá hay una polarización sumamente fuerte y esto, si sigue avanzando, puede llegar a una guerra civil que no queremos y no hay nada que facilite más esta situación que sería gravísima para los Estados Unidos que permitir que avancen este tipo de actos violentos, ¿no? Yo soy capaz de llamarlos, bueno, que la violencia, no vemos otra cosa. Es que claro, eso es otra cosa. De acuerdo. O sea, esto ya pasó. Esto no es una protesta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recordaba conversando con alguien hoy día que en el Perú hemos tenido protestas, manifestaciones de protestas pacíficas durante todos los primeros meses de Pedro Castillo. O sea, yo pertenecía a esas protestas y marchábamos pacíficamente. En los últimos meses comenzaron a infiltrar, y nosotros lo sabemos porque sabíamos quién marchaba, comenzaron a infiltrar personas que pertenecen a grupos, o sea, contratados, o que pertenecen a grupos violentos a quienes nosotros no reconocíamos. Es lo mismo que dicen acá, que la protesta empezó con hijos de migrantes y que ellos quieren que se baje un poco, digamos, esta ofensiva que viene desde la Casa Blanca, pero que lo mismo, que se han metido infiltrados y que están generando violencia, atacan, prenden vehículos como el que vemos ahí, roban y atacan tiendas. Esto de los vehículos es muy icónico porque estos son autos sin chofer. Entonces es como un Uber que tú lo llamas y los han llamado para esta locación y cuando han llegado los han incendiado. Es un poco el show sin causar daño a ninguna persona. De acuerdo. ¿No? Esto de las banderas mexicanas, vamos a ver, los inmigrantes en Los Ángeles no son solo latinos. Hay una gran inmigración, ya que están en el Pacífico, hay una gran inmigración de países asiáticos. Pero mayoritariamente mexicanos, ¿no? Digamos que la proporción es bastante grande. Si nos vamos a la zona sur de San Diego, puede hacer que predominen los mexicanos. Pero, o sea, no son solo mexicanos, ya hay otro... Pero donde inicia esto, en la zona de Paramount, entiendo que son principalmente mexicanos, ¿no? Los que comienzan a iniciar esta protesta. Y de hecho, claro, las banderas que más se ven ahí son las banderas mexicanas. Y esto además, estas imágenes sobre todo han sido utilizadas por partidos republicanos y personas allegadas a estas ideas para decir... están vandalizando, se justifican las medidas de Donald Trump porque son vándalos, son delincuentes. El otro tema es la forma como se está dando estas medidas del ICE, ¿no? O sea, este es un tema que se debería debatir en otro ámbito que es completamente distinto, ¿no? El estilo de Trump 2.0 es muy similar al de Trump 1.0, o sea, él no ha cambiado, sino que se ha intensificado. De acuerdo. Y al intensificarse es bastante más agresivo, por lo tanto, lo único que está haciendo es ganarse enemigos a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, esto es algo que, digamos, frena todos los otros problemas y todos los otros frentes a los que tiene que, valga la redundancia, enfrentar. Y ahora que su fuerza, digamos, ha escalado a este nivel, ¿crees que sea capaz de retroceder? Bueno,
Hay un apodo que le han puesto a Donald Trump. ¿Cuál es? Lo que pasa es que hoy día no puedes hacer análisis políticos sin entrar un poco de economía y sin entrar a las bolsas de valores, al mercado bursátil. Entonces, en el mercado bursátil, que está subiendo y bajando todo el tiempo, le han puesto el taco trade, que es lo que está haciendo subir y bajar. Taco viene del acrónimo T de Trump, A de always, C de chicken, O de out, que en castellano sería, o sea, Trump always chicken out, que significa Trump siempre retrocede. O se acobarda, si quiere ser un poco más, en este caso yo dudo mucho que se acobarde. O sea, la gente que cree que en este caso Donald Trump va a retroceder, yo no lo creo, porque ahí sí sentaría un precedente, o sea, de otra vez retrocediendo en su propio país, con un conflicto interno. Yo creo que una vez que avanzas, o sea, tiene que tomar medidas muy cuidadosas para proteger a la población. El problema está en que la policía está hecha para cuidar a la población, pero el ejército está hecho para atacar. Ya, ese es el punto. Se justifica que haya enviado a guardias nacionales y que haya autorizado además que los marines lleguen a esta zona. Bueno, los marines están ahí, no han actuado. La Guardia Nacional es como el ejército para nosotros, no es la policía. Entonces, la verdad es que puede que haya exagerado un poco inicialmente, pero el miedo que puede tener de que esto invada, que se multiplique, ¿no? Claro. Y llegue a los niveles de 2020, o sea, es bastante probable. O sea, lo que mejor... Es que no... Claro. Él dice, mejor freno eso con la fuerza que tengo, para evitar que siga escalando. Pero igual hay estrategia, ¿no? Y además que ese tipo de cosas que estamos viendo, sus actos vandálicos, le dan además justificación a Donald Trump para decir, ya ves, siguen actuando, están robando, se están metiendo, están quemando. Tenía que enviar a la Guardia Nacional, tenía que enviar al ejército a la zona. Claro, porque hemos visto las actuaciones tibias de, digamos que el gobernador... no sé si recuerdas el caso de los incendios, que no se tomaron verdaderas medidas y dijeron que no podíamos sacar el agua del lago porque tenemos que cuidar a los peces. De acuerdo. ¿No? Entonces, ese tipo de tibieza es el que no se puede permitir y en este caso ya, digamos, que es tan grave que no sé. Realmente solo espero que la estrategia que tenga el ejército en compañía de la policía no haga que rebase esto. Pero que se tiene que controlar, yo creo que sí se tiene que controlar. Berit, quédate con nosotros un bloque más, tengo que hacer una pausa, pero volvemos para seguir conversando. Y esta vez sobre Colombia. 24 atentados se han registrado solo en el día de hoy, lo que han dejado un saldo de 8 muertos y decenas de heridos. Ataques con disparos, coches bomba y drones lanzados por guerrilleros. Con eso y más volvemos. Al menos 8 personas han muerto, decenas de heridos, solo el día de hoy, en 24 atentados que se han registrado, principalmente en Cali, tercera ciudad de Colombia, y en municipios del Valle del Cauca. Son imágenes terribles de la destrucción que han generado coches bomba, ataques con disparos y drones lanzados por guerrilleros. Han sido de dependencias policiales, vehículos policiales, principalmente los que han sido las víctimas de estos ataques. En esta región operan disidentes de la extinta guerrilla de las FARC que sostienen una guerra contra el gobierno del presidente Petro. Y de hecho, el nombre que habíamos escuchado ya en los últimos días, en algunos casos también vinculado al atentado que sufrió el senador Uribe, es el de Iván Mordisco, que es el cabecilla de estos disidentes de las FARC y es de hecho el hombre más buscado en Colombia desde hace varios años. El gobierno ofrece $1 millón por información que dé con su captura. Y esto genera mucha más zozobra y miedo en la población colombiana, por imágenes como esta que veíamos hace algunos días y la destrucción que ha generado los 24 ataques registrados el día de hoy. Berit, ¿cómo se explican tantos atentados en un solo día? Otra vez vamos a tener que retroceder en el tiempo, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado. En el año 2021 en Colombia, un poco
antes de que se dieran las campañas presidenciales, se dio atentados en, creo que son 35 departamentos que tiene Colombia. En 33 de los 35 departamentos se dieron movilizaciones. O sea, esto ha sido como una racha, como una fiebre que hemos recibido en todo el continente, ¿no? Y eran a raíz de que se habían elevado algunos tributos, cualquier excusa era buena, y finalmente el resultado fue que la gente dejó de apoyar la aceptación del presidente Iván Duque, bajó, y Petro, que estaba como candidato, subió en aceptación, ¿no? En este momento, ¿cuál es la coyuntura? Petro tiene muy poca aprobación, o sea, tiene muy pocos senadores y diputados. Creo que tiene 5 senadores y 13 diputados de un Congreso, por ejemplo, que tiene casi 300 miembros. Entonces, cada vez que él propone algo... De acuerdo, lo rechazo. No lo consigue. Y cada vez que le rechazan alguna propuesta, él llama a manifestaciones populares. Y sabemos muy bien que Petro es ex M19. Haciendo historia, desde los años 1960, ¿no?, ya habían 3 grandes movimientos, que era el ELN, las FARC y el M19. El M19 es uno de los grupos, es el grupo al que pertenece Petro, y yo creo que son movimientos terroristas, son movimientos guerrilleros, pero de alguna manera tienen una ideología, y es muy difícil, aunque los mandes a la cárcel, reformar a una persona que tiene una ideología. Es diferente que un delincuente común. Entonces, Petro, yo creo que sigue teniendo esa mentalidad, y al final, supuestamente, las FARC había dado las... Sí, se hizo el acuerdo de paz, había entregado las armas, y en este momento están como los grupos disidentes armándose. En un momento yo dije, quiero entender el mapa del terrorismo de Colombia, porque si vemos el mapa del terrorismo en el Perú, nos focalizamos en el Brain. Sí. Y más o menos en esa zona de la Sierra Central comienzan los movimientos terroristas de Sendero Luminoso, justamente en años parecidos, porque mientras nosotros tuvimos terrorismo, ellos también los tuvieron, y sumamente graves, o sea, era prácticamente lo mismo. Si vemos el mapa de Colombia, vamos a encontrar grupos terroristas en Cali, en Medellín, en Bogotá, en todo Colombia, y el ELN está básicamente en la frontera. Estos ataques que estás mencionando, están unos de ellos, el Catatumbo, está en la frontera con Venezuela. El ELN está en manos del Cartel de los Soles con Maduro. Entonces ahí hay todo un conflicto, y hay otro grupo que está en la frontera con Ecuador. Pero no quiere decir que son los únicos 2 lugares donde están, porque incluso en la frontera con Perú tenemos enfrentamientos muy aislados, pero de estos remanentes. Claro, y ese de acá es otro, o por lo menos se lo atribuyen a un disidente de las FARC, alias Mordisco, que lo ha dicho el director general de la policía, y él lo que decía inicialmente, que estos hechos podrían tener relación con la conmemoración del 3er aniversario de la muerte de Majin Buu, uno de los líderes más temidos de esa organización, dado de baja por el ejército. No sé si esto te hace sentido, porque, digamos, conmemorar el 3er aniversario de su asesinato, y qué pasó el año pasado y el año anterior, no sé si esa conclusión, digamos, te cierra. Lo que está pasando aquí, y es algo parecido a lo que pasó, recordemos también en Ecuador, con la muerte del candidato presidencial. Ah, claro. Entonces, el próximo año Colombia tiene elecciones igual que nosotros, y todo el ambiente se va calentando en estas épocas. Y Petro, además de ser un pésimo presidente, él llamó a una consulta popular, que por supuesto el Congreso y el Senado se la han rechazado, como todos los proyectos que él ha tratado de dar, afortunadamente. Pero lo que sí ha hecho ha dado puerta abierta
al cultivo de cocaína y con ello el territorio se ha incrementado 10% el territorio con cultivo de cocaína en todo Colombia, pero la exportación de cocaína ilegal se ha incrementado 50%. Entonces, él está favoreciendo a grupos narcotraficantes y recordemos que con Duque había un gran conflicto con Maduro, mientras ahora hay una gran amistad. Entonces yo creo que toda esta violencia que se está dando, y eso es lo que dicen muchos analistas, se da no porque Petro lo esté haciendo, sino por lo que no está haciendo. Todos los avances sus acciones facilitan de alguna manera. paz, sí, han sido bloqueados por él. Entonces, en ese sentido, no va a tener, digamos, la capacidad de poder frenar y enfrentar esta situación. No creo que quiera frenar. Sinceramente lamento decirlo, ¿no? Pero un personaje como este, o sea, las declaraciones que hubo después del atentado contra el senador Uribe, fue que había que proteger al niño de 14 años. Sí. Obviamente a un niño de 14 años hay que protegerlo, pero cuando tú ves a este pequeño niño de 14 años o 15 años, porque depende de los medios, da lo mismo, es un menor. O sea, es un menor, no es un niño, es un adolescente que definitivamente ha tenido una mala niñez, vamos a tratar de explicarlo, pero no es que tenemos que protegerlo. O sea, aquí hay que ser bien fuertes en ese sentido, porque ese no es un mensaje que le puedes dar a la población. ¿Qué le estás diciendo a los jóvenes? Ese es el punto, y además, digamos, ¿qué garantías ofrece el gobierno? Porque esa situación, lo registrado también con el candidato y senador Uribe, generan miedo, generan zozobra en la ciudadanía colombiana. ¿Qué garantías ofrece el gobierno? Espérame solo unos minutitos, tengo que hacer una pausa y regresamos de inmediato en 2025. En 2025, Berit, seguíamos conversando en la pausa sobre lo de Colombia y tenías una posición y no querías dejar de mencionar el papel de Cuba y Venezuela en esta situación. Sí, si vemos los tres grupos armados que estamos viendo, los tres grupos terroristas, los tres han sido entrenados en Cuba. Y veamos la situación dramática que tiene Cuba. O sea, está pasando por una de sus peores crisis. Siempre decimos, ya no puede ser peor. No, está pasando por una de las peores crisis de la historia de la Revolución Cubana, y estos han sido entrenados por ellos. Y otro de los problemas que tenemos que tener en cuenta y no nos podemos olvidar es, o sea, el gran amigo de Cuba, que es Venezuela, Maduro, ¿no?, que tiene mucha injerencia en Colombia, y lo que está pasando en el Catatumbo ya tiene mucho más de un año. O sea, la cantidad de población que ha sido, no me sale la palabra, pero es la población que ha tenido que mudarse a otro lugar. Sí, los desplazados ocupan el segundo lugar en el mundo, después de Siria. Son casi 7 millones de desplazados en Colombia. Y la cantidad de gente que ha muerto en el Catatumbo, que es justamente esa frontera, por una pugna entre dos grupos terroristas, como puede ser el ELN y las FARC, se han peleado. O sea, llamémosle disidencia, pero como comentábamos antes, o sea, son como casi 20 grupos terroristas entre estos disidentes de estos tres grupos, más los grupos paramilitares, que son otro problema. De acuerdo. ¿No? Y la ideología al final, lo que decíamos también, sigue siendo la misma. Pero qué manera de empezar también una campaña electoral de esta manera, con un ataque a un precandidato y ahora con 24 ataques en una misma zona. Yo te digo, esperemos que algo sinceramente cambie. Petro es el primer presidente de izquierda, esperemos que no tenga otros, porque estamos viendo cuáles son los resultados. Y comenzó mal con todo este movimiento que favoreció a Petro y está terminando mucho peor. Ya iremos viendo cómo calientan las encuestas, pero probablemente, como bien señalas, Colombia decida regresar, ¿no?, hacia un gobierno más de derecha. Mira, si tú lo miras en redes sociales, si tú lo miras en las noticias, los colombianos están hartos de Petro. O sea, se arrepienten en el alma. Lo que pasa es que no tienen esa vocación, que es otro de los problemas que tenemos nosotros en el Perú, que es esa vocación de no me gusta, lo saco. Dina Boluarte, nos guste o no nos guste, nos está dando estabilidad.
y hemos visto que los indicadores macroeconómicos han mejorado. A Petro no lo sacan porque no tienen esa vocación de ir, o sea, la vacancia está demasiado a flor de piel de los peruanos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que tenemos. Muy bien. Berit, un gusto haberte tenido en el programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias a ustedes.